Muy bien, muy buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario y Urgente del día 23 de diciembre. En primer lugar, quiero dar las gracias a la secretaria que hoy nos acompaña, porque la secretaria que actualmente está en el ayuntamiento tenía su periodo vacacional. Y como teníamos que hacer este pleno de manera extraordinaria y urgente, hemos pedido esta asistencia a la Diputación y María Fernanda Rubio Cortés nos acompaña en este pleno y anteriormente también ha trabajado ya con nosotros en el Ayuntamiento, así que le doy la bienvenida y las gracias por hacer este esfuerzo en estas fechas que son bastante complicadas. En primer lugar, vamos a pasar a ratificar la urgencia de la sesión. El Pleno se ha tenido que convocar de manera extraordinaria y urgente, puesto que vuelven a presentarse alegaciones una vez que finaliza el plazo de exposición de todas las ordenanzas que se pasaron ya por Pleno anteriormente, las ordenanzas fiscales. Y vuelven a presentarse esas alegaciones y, pues para que estén listas antes del 31 de diciembre y puedan entrar en vigor el día 1 de enero del año 2022, porque de otra manera no podría ser posible. También traemos otro punto, que es la disolución de Infege, que también, y por los mismos motivos, para que no entre en el ejercicio presupuestario siguiente, también había que traerlo antes del 31 de diciembre, y de la misma manera el programa de respiro familiar y natalidad, esos cheques bebés que ya aprobamos en pleno y que una vez que se han presentado las solicitudes para el año en curso, pues también teníamos que pasarlo por pleno para su aprobación definitiva y además para proceder al pago a las familias que así lo han solicitado. Con lo cual, tenemos que votar la urgencia de la sesión. ¿Sí? Claro. Pues pasamos a votar la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Antes de votar, ¿nos dejará que nos pronunciemos al respecto de la ratificación de la urgencia de la sesión o pasamos directamente a votar? Sí, yo justifico la urgencia, pasamos a votarla. Pero no nos permite que hagamos ningún tipo de... Sí, si quiere hacer usted alguna puntualización, hágala, sí, claro. Pues muchas gracias. En primer lugar, excusar la asistencia de nuestros compañeros de banquillo. Lo han hecho por escrito, lógicamente, como vienen haciéndolo habitualmente, tanto el Partido Popular y Unidas Podemos, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo, y decirles la dificultad que tenemos todos los que estamos trabajando para asistir a estos plenos a la 1 de la tarde, donde tenemos que dejar de trabajar. Sobre la urgencia de la sesión, quiero recordarle a todos los jerezanos, ahora que nos están viendo, que les solicitamos hace muchos meses, por 3 veces, una bajada de impuestos al equipo de gobierno y a la alcaldesa. Señor Boza, señor Boza, no. Señor Boza. Muchas gracias. Señor Boza, ¿se va a posicionar usted sobre la urgencia, si le parece bien o no le parece bien, y pasamos a votarla? Nos ceñimos al punto, después ya tendrá usted oportunidad en los diferentes puntos de aclarar todo lo que usted quiera y de opinar todo lo que quiera. Bueno, sobre la ratificación de la urgencia. Sobre la ratificación de la urgencia estamos totalmente en contra, porque hace muchos meses que se le solicitó que se bajaran los impuestos y por 3 veces el Partido Socialista, junto con la tránsfuga, nos dijeron que no. Por eso vienen hoy con tantas prisas, porque por una vez que pedimos que bajaran no quisieron, la segunda vez tampoco y la tercera tampoco. Y luego han venido con las prisas, por eso quieren hoy hacer este pleno tan urgente. Ante la urgencia, lógicamente, votamos en contra. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Boza. Gracias a usted, señora.
Sí, pedirle permiso, será la compañera de la señora Sánchez quien defienda el siguiente punto. Muy bien. Sí. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos hoy aquí para llevar estos puntos que van a repercutir en una bajada de estos impuestos de todos nuestros vecinos. Unas bajadas que podían haberse aprobado ya si no hubiéramos tenido una serie de alegaciones presentadas por el señor Boza Antón, Francisco José Boza Antón. Indicar que muchas veces, como ya decía anteriormente el concejal, el señor Boza, por Ciudadanos, la gestión administrativa muchas veces es lenta, no porque nosotros queramos, sino porque la Administración requiere de unos procesos, unos periodos expositivos al público también que hay que cumplir y que no solamente depende del equipo de gobierno, sino también de esas alegaciones que se han presentado. Ya podía estar aprobada, pero no es el caso. Entonces, en beneficio de nuestros vecinos, la traemos hoy, obviamente, aunque sea a finales de diciembre, estamos en el plazo para ello. Indicar que consta en los expedientes de cada ordenanza el certificado de auditoría que acredita la publicación en el tablón de anuncios cumpliendo los 30 días de exposición pública para que todos esos vecinos hicieran alegaciones, indicar que solamente ha habido esa alegación, que vamos a sacar de este punto del orden del día la ordenanza número 4 que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que en el mes de noviembre se ha publicado una ley y tenemos que adaptarla a la ley. Procede la retirada de este punto para estudiarla. También indicar que la ordenanza número 46, reguladora del aprovechamiento de hierbas y pastos comunales en la dehesa Boyal, los ganaderos y que son personas directamente implicadas con esta ordenanza nos han presentado unas alegaciones y vamos a estudiarla. Nos plantean una bajada en la previsión inicial de esta ordenanza de los impuestos que se determinaban y vamos a estudiarla con el informe del señor interventor, el informe técnico correspondiente. Y en respecto a la ordenanza número 1, la 2, la 3, la 8, 19, 26, 30, 39, 40 y 47, habiendo estado en el plazo de exposición correspondiente, habiendo recibido por parte del señor Francisco José Boza Antón esas alegaciones, una vez estudiadas, son sugerencias o apreciaciones que nos indica ese vecino. Nuestro voto va a ser la inadmisión de esas alegaciones y la aprobación definitiva de estas ordenanzas. Muchas gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Sí, con permiso. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a aprovechar mi turno de intervención para desear la pronta recuperación de tantísimos afectados de COVID como tenemos en nuestra localidad y hacer un llamamiento a la responsabilidad, no solo la particular, sino también la que le corresponde en este caso, o nos corresponde en este caso como ayuntamiento, para que, por favor, algunos de los actos multitudinarios que se tienen programados, si ustedes, que son los que gobiernan, evidentemente lo estiman a bien, pues que procedan a su anulación. Dentro del punto en cuestión de la modificación de varias ordenanzas fiscales, sí que es cierto que dicen que hay un certificado en los expedientes donde acredita la publicación, pero nos consta de que oficialmente solamente han estado puestas en el tablón de anuncio 15 días, o sea, vamos a aprobar unas ordenanzas con la mitad de tiempo de exposición pública. No es el interés de Ciudadanos votar en contra de la bajada de los impuestos, ya que, como bien ha dicho mi compañero Carlos, hemos presentado mociones solicitando bajadas de impuestos y pleno y no se nos han hecho caso. Es más, contabilizando los tiempos sin saber si había alegaciones o no había alegaciones, el lunes hicimos un escrito a este ayuntamiento diciendo que se les pasaban los tiempos, que por favor hicieran los trabajos administrativos necesarios para poder aplicar esta bajada a primeros de año, como habíamos comentado todos, incluso ustedes habían publicitado y repartido sus pasquines con dichas bajadas. Dicho esto, ordenanza por ordenanza, nosotros nos vamos a remitir a lo que votamos en su día en la aprobación inicial. Si bien la ordenanza número 4 que nos ha comentado la concejal de Hacienda se retira, no sé si procedería a lo mejor a aprovechar este pleno para hacer una derogación de la misma, para que quede inactiva. Señor secretario, sí.
ese punto no viene en el orden del día, con lo cual no podríamos aprobarlo, hacer un punto extraordinario, o sea, un pleno extraordinario urgente. Vale. Quiero decir que lo que tenéis, lo que se debe aprobar y debatir es la modificación de la ordenanza, Vale, que se ha retirado del orden del día, con lo cual tampoco hay más que decir, Vale. porque es una de las competencias que tiene la alcaldesa. ¿Y la ordenanza número 46 entiendo que también se saca o la vamos a estudiar sobre el terreno? Vale. Entonces, con respecto al resto de las ordenanzas, como he dicho anteriormente, votaremos conforme a lo que se votó en la aprobación inicial. La número 1 sería a favor, la número 2 a favor, la número 3 a favor, la número 4 a favor, la número 19 a favor, la 26 a favor, la de 30 reguladora del precio público de las instalaciones del Cine Teatro Balboa en contra, la de matrimonios abstención, la de la prestación de servicios de actividades deportivas a favor, porque además de estas últimas 4, 3 eran por la palabra de empadronamiento, que había que quitarlo porque no estaba conforme a ley. La 46 nos abstuvimos, que era la de esa, que la vamos a sacar. En la ordenanza 47 nos abstenemos. Sí hemos estado viendo más o menos las alegaciones que ha hecho nuestro vecino, el señor Francisco José. Perdón. ¿Ya lo han nombrado hoy? Vale, perdón. Pues nuestro vecino, hemos estado viendo las alegaciones, sí que no encontramos en el expediente de pleno ningún informe sobre las alegaciones, o sea, no sabemos qué es lo que tenemos que votar, si son admisibles, si no son admisibles, puesto que no hay ningún informe. Y sí que es curioso, hay una ordenanza, porque cuando te pones a ver las alegaciones de las personas que le echan más tiempo que nosotros, hay una muy curiosa, la ordenanza número 39 de tasa de edificios públicos, donde nos pide suprimir en el artículo 3, la frase: el solicitante deberá estar en plena disposición de sus capacidades físicas y psíquicas. Es decir, vamos a aprobar una ordenanza donde cualquier vecino o vecina de nuestra localidad y las pedanías que pretenda alquilar un edificio público y que presente una minusvalía, en el caso más notable sería Manuela, que algunos podremos tener una minusvalía, pero a lo mejor no es tan evidente, no podrían hacerlo. Creo que si hablamos de inclusión, este artículo, o por lo menos esta frase, habría que suprimirla. Por lo demás, nada más. Gracias. Con su permiso, para completar los 10 minutos que nos quedan. Solamente le quería hacer una... No, señor Boza, no. Aquí solamente hay un turno de un portavoz, sino aquí en nuestro grupo hablaríamos todos. En el segundo turno de intervención, hable usted lo que usted desee, ¿vale? Gracias. Señora Cordobés, su turno de intervención. Buenas tardes. Yo me sumo a todo lo que ha argumentado la señora concejal de Hacienda y lamento que el eterno aspirante no esté de acuerdo con este planteamiento. Gracias. Segundo turno de intervención. Sí, yo por aclarar un poco, me imagino que ha sido una pequeña confusión de la señora Álvarez, que ha indicado su voto a favor de la ordenanza número 4 y entiendo que se referiría a la ordenanza número 8, por cuanto la número 4 es la que se retira del punto del orden del día. Las demás apreciaciones que ha hecho al respecto de las alegaciones que se presentan son apreciaciones que ya las debatimos y las hablamos en el pasado pleno, donde se trabajó por primera vez a estas ordenanzas y ya lo quedamos claro, no hay nada más que añadir. Muchas gracias. Segundo turno de intervención, señor Boza. Sí, es incidir un poco en lo que había comentado al inicio. Las bajadas de impuestos que solicitaba el Grupo Ciudadanos junto con el resto de formaciones políticas que hoy estamos en la oposición, cuando formamos el equipo de gobierno, que estuvimos gobernando en la primera parte de esta legislatura, el primer año y medio aproximadamente, lo primero que hicimos, ya lo llevábamos en el programa electoral de Ciudadanos, bajar los impuestos porque la presión fiscal a la que estaba sometida la población de Jerez era excesivamente alta. Lo llevábamos en el programa electoral y en la negociación con el equipo que estuvimos gobernando, formado por Partido Socialista y Unidas Podemos, llegamos al acuerdo que había que bajarlo. Pasaron un mes y pico cuando tuvimos la oportunidad, entonces la señora Tránfuga estaba en el Partido Popular y votó a favor de bajar un 5%
el impuesto de bienes inmuebles. Lo que pasa es que luego no se acuerda, pero efectivamente lo bajamos y nos planteamos seguir bajando los impuestos en la medida de lo posible. De ahí que el equipo de Ciudadanos presentara en un pleno extraordinario que habíamos solicitado bajar estos impuestos en la medida de lo posible. Entendíamos que había margen económico en las finanzas del ayuntamiento para solicitarlo. Se nos negó la primera vez, lo hicimos por segunda vez, se nos volvió a negar y la tercera vez ya, pues lógicamente no nos cansamos de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la oposición es muy importante, sobre todo cuando tenemos las ideas claras, para organizar las finanzas del ayuntamiento, y es la forma de llevar a un equipo de gobierno que se negaban en rotundo hacia lo que la población ya entendió, que había que bajar la presión fiscal. Ellos se negaron por 3 veces, pero no les quedó más remedio, una vez que se les descubrió que había margen, de poder llevarlo a cabo. Por eso hemos llegado hoy hasta el último minuto, porque se perdieron unos meses estupendos donde podríamos haber trabajado durante ese tiempo todos los grupos políticos y llegar a lo que ya habíamos aprobado inicialmente todos los grupos. Señora Sánchez, con respecto, porque además la señora alcaldesa ya lo he dicho otra vez, no sé si con el tema de protección de datos, cada vez que un vecino alegue algo, como por ejemplo los ganaderos, podremos decir los ganaderos, pero decir yo aquí ahora los 12 nombres y apellidos de los 12 ganaderos que han presentado la alegación, no sé si por protección de datos será muy correcto, o cuando 10 vecinos presenten alegaciones, que espero que con el tiempo cada vez más vecinos presenten alegaciones a todo lo que hacemos nosotros, porque va a enriquecer absolutamente todo, pero que nombremos por el nombre y los apellidos a una persona que presenta, a un vecino, una alegación, una, 2, 3, 15 o 1000, no lo sé si será totalmente correcto, porque la protección de datos habrá que hacerla 1, 10 o 1000 veces. No sé, porque lo decís con mucha alegría cuando un vecino con el nombre y apellido. Por eso os quiero decir que si la vara de medir va a ser esa, vamos a aprenderla para nombrar. De ahí que la última vez me llamarais la atención porque había nombrado a alguien de la administración que se había dirigido a mí. Vamos a aplicarnos el cuento todos. Vamos a aplicarnos el cuento todos, Y si por protección de datos tenemos que proteger, lo protegemos. Si esto no sirve, pues no lo protegeremos. En definitiva, bienvenida sea definitivamente la bajada, que tenía que estar aprobada antes de 31. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los servicios de secretaría y efectivamente el día que se publicó en el boletín oficial de la provincia se les olvidó ponerlo en el tablón de anuncios y le hemos pedido por favor que automáticamente el día que se sube al boletín oficial de la provincia se publique en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Nos lo han reconocido. Un error lo puede tener cualquiera, efectivamente. Por eso mi compañera le dijo antes que no se habían cumplido los plazos, pero preferimos mirar para otro lado y que se apruebe esto antes del día 31 de diciembre para que todos los vecinos nos podamos beneficiar de ese acuerdo en el que estamos de acuerdo todos los miembros de esta corporación, porque efectivamente lo que estamos hablando son de los dineros de todos nuestros vecinos, no solo de una parte, sino de todos, y lo vamos a hacer con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Señora Cordobés. Bueno, yo creo que huelga seguir abundando sobre lo que ya se ha debatido ampliamente, pero sí quería simplemente hacer un apunte recordando que efectivamente durante 18 meses que estuvo gobernando el anterior equipo de gobierno tuvo la oportunidad amplia de haberlo hecho y no lo hizo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, aclararle que sobre la protección de datos efectivamente nos hemos informado de ello. Porque bueno, pues suponemos que detrás vendrá la consiguiente denuncia. Mientras que no relacionemos el nombre y el apellido con el DNI, en este caso no hay ningún riesgo que violemos la protección de datos. Este vecino ha presentado esas alegaciones, más de 200, ya lo vimos en el pleno anterior, con lo cual no hay problema ninguno. Y bueno, un poco en referencia a lo que estaba diciendo la señora Cordobés, pues dicen que cuando uno tiene voluntad busca el camino y cuando no la tiene busca excusa. Excusa es lo que usted hoy nos trae a este pleno.
Usted tuvo 18 meses para hacer esas bajadas fiscales que tan necesarias eran, que todos los vecinos necesitaban y que ustedes también pudieron hacerla, puesto que tenían en esa caja del ayuntamiento pues esos más de 3 millones que le dejó el Partido Socialista cuando se fue del ayuntamiento. Nosotros sí que lo hemos llevado a cabo y yo creo que eso dice mucho de este equipo de gobierno. A las cosas que nos comprometemos las llevamos a cabo, aunque nos pongan palos en la rueda, porque es lo que ustedes están haciendo, o en este caso el vecino está haciendo. Como decía la señora Sánchez, concejal de Hacienda, son meras opiniones. Lo que este vecino presenta en este segundo pleno, una vez que ya había presentado alegaciones a todas y a cada una de estas ordenanzas fiscales, con lo cual no procede que de nuevo venga ese informe de Secretaría. Esas dos ordenanzas se van a sacar, vamos a estudiarlas, vamos a tener la oportunidad de mejorarlas y bueno, me alegra que ustedes hoy estén de acuerdo con estas bajadas de impuestos y de tasas en las que estén de acuerdo, en las que no, pues también nos alegramos. Nosotros hoy estamos contentos, estamos satisfechos porque antes del 31 de diciembre hemos cumplido con nuestra palabra. Se van a poder llevar a cabo en el año 2022 esta mejora de alivio fiscal para todos y cada uno de los ciudadanos de Jerez de los Caballeros, Brovales, Valluengo y La Bazana, y seguiremos por ese camino, seguiremos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos. Vamos a pasar ahora a votar las ordenanzas, lo haremos de manera individual. Le agradecería al señor Boza que dejara de hablar mientras que estamos en el turno de intervención los demás, por respeto, solamente por respeto y por el interés que suscita este pleno tan importante para todos nuestros vecinos y vecinas. Pasamos a las votaciones. La ordenanza número 1, votos a favor. Unanimidad. Ordenanza número 2, votos a favor. Unanimidad. Ordenanza número 3, votos a favor. Unanimidad. La 4 se retira. Ordenanza número 8, votos a favor. Unanimidad. Ordenanza número 19, votos a favor. Unanimidad. Ordenanza número 26, votos a favor. Unanimidad. Ordenanza número 30, votos a favor. ¿Votos en contra? Es una subida y nos posicionamos en contra. ¿Votos en contra? Ciudadanos. Es que es una subida. Señor Boza. Ordenanza número 39, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ordenanza número 40, votos a favor. Unanimidad. La ordenanza número 46 se retira y ordenanza número 47, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con abstención del Grupo Ciudadanos. Pasamos al punto número 2 del Pleno. Aprobación, si procede, disolución. El tercer punto, perdón, gracias. Aprobación, si procede, disolución de Infeg, portavoz del Grupo Socialista. Sí, pedirle nuevamente permiso, será la compañera de la señora Sánchez quien defienda el punto. Sí, traemos en este punto la aprobación, si procede, la disolución de Infeg. La institución ferial de Jerez de los Caballeros, Infeg, es un consorcio creado en 1990 por el Ayuntamiento junto con la Asociación de Empresarios de Jerez de los Caballeros, cuyo objetivo, según los estatutos aprobados en esa fecha, sería la organización y celebración de ferias generales y de comercio para promoción de los entes consorciados que redunden en beneficio de la industria y del comercio. Traemos hoy aquí la propuesta de disolución, indicando que hemos contado con un técnico de la Diputación para que verificara la imagen fiel de la situación económica y financiera de esta institución y poder llevar a término el proceso de esta disolución. Constan en el expediente todos los informes correspondientes, así como la situación económica y financiera de la institución ferial. Muchas gracias.
Portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, ha nombrado a la señora Sánchez a la Asociación de Empresarios. Ya hemos leído el informe de la señora secretaria, la señora Sandra, en el que indica que aunque los estatutos dicen que debería reunirse el Consejo Rector para decidir la disolución, que en base a los artículos tal, que lo puede hacer la señora alcaldesa. Quizás este sea un poco la mejor muestra de cómo puede gobernar una persona al margen del resto de fuerzas políticas, el resto de población, el resto de asociaciones. Si quisiéramos hacer las cosas de una forma con más empatía, al igual que cuando comienza la legislatura, cada uno se retrata en sus intenciones, en las relaciones que va a tener con el resto de las personas de una población, de las asociaciones o de las fuerzas políticas. Hubiera sido muy, muy sencillo que después de más de 30 años de una institución ferial, que aquí todo el mundo la conoce, Infege, se hubiera reunido el Consejo Rector, se hubiera escuchado a la Asociación de Empresarios, se hubieran dado las razones, que las conocemos todos. Me hubiera gustado que la señora Sánchez las hubiera expuesto, y entre todos hubieran tenido esa información. Pero la forma de gobernar cada uno es la que tiene. Entonces, lo que quiero decir al respecto, tienen mayoría absoluta, pero a veces la mayoría absoluta es una dictadura democrática cuando no se da esa participación al resto, al menos para que opinen, porque qué menos que tomar en consideración las opiniones del resto, sabiendo que luego las podéis aprobar por mayoría absoluta. Pero qué menos que escucharle, darle un plazo para que se reúna la asociación de empresarios, puedan aportar ideas, aunque estuvieran todos de acuerdo, aunque estuviéramos todos de acuerdo en disolver la institución ferial. Sospecho que tendrán un plan B para seguir trabajando en el mismo sentido en el que lo hacía la institución ferial. Hemos tenido la oportunidad de leer el informe de Diputación, que además lo pidió el anterior equipo de gobierno en el año 19, donde le preguntábamos a Diputación qué ocurriría con los trabajadores, ¿no? Hoy ya sabemos que forman parte y deben de formar parte, si no ha habido algún cambio al respecto, de lo que es la plantilla del ayuntamiento, o sea que pasarán de la institución ferial al ayuntamiento, lo cual además nos alegra por la situación de esa trabajadora que ha tenido que pasar varios meses, como ya sabéis, sin cobrar, por los motivos que ahora no vamos a entrar en ello. Dicho todo esto, la institución ferial cumple un fin que se puede cumplir exactamente igual desde el ayuntamiento. Si técnicamente se decide disolverla, no seremos nosotros los que nos vamos a oponer. Pero sí nos hubiera gustado que la señora Sánchez, ahora quizás en el segundo turno de su intervención, pues nos diga las intenciones, por qué se llega a disolver, ya que no se ha podido explicar, sobre todo al resto del Consejo Rector,
¿no? Y luego pues a la ciudadanía, que al fin y al cabo estamos aquí en representación de ellos. Y sobre eso pues tener un pequeño debate o unos comentarios para enriquecer este asunto. Muchas gracias. Señora Cordobés. Bien. Empiezo por decir que efectivamente la persona que actualmente presta sus servicios en la institución ferial estuvo un periodo de tiempo mínimo, quiero decir mínimo en el sentido de que fue el estrictamente imprescindible para que el ayuntamiento pudiera hacer el trasvase de fondos a la institución ferial y así se pudiese materializar el cobro de su nómina correspondiente. Lo que sí es cierto es que durante ese tiempo no ha recibido ningún acoso y posiblemente, más que posiblemente, sí que fue objeto del mismo durante la primera parte de la presente legislatura. La intención de este equipo de gobierno precisamente es que esta persona, esta trabajadora, forme parte del ayuntamiento, porque en ningún momento se ha planteado nada que pudiese suponer lo contrario. Y con respecto a lo que se ha argumentado acerca de, no sé, una cierta dictadura democrática, pues posiblemente a lo mejor la dictadura democrática habría que buscarla en ese inicio de la legislatura, cuando el único argumento y sostén para mantener la institución ferial era el que el señor eterno aspirante planteaba que era interesante tener esa institución porque así las cosas que no pudiera hacer el ayuntamiento las podía hacer la institución. No sé exactamente a qué cosa se referiría, pero en el segundo turno de palabra posiblemente nos lo pueda aclarar. Gracias. Muchas gracias, señora Cordobés. Señora Sánchez. Sí. Señor Boza, ¿cómo le gusta tergiversar? Hay que ver qué somos, ¿eh? En el primer trimestre del ejercicio del 2019 ya nos indicó en alcaldía que sus intenciones eran disolver la institución ferial, porque según sus palabras, para lo que hacían, para una única actividad en todo el año. Nos quedamos pendientes de esa reunión posterior al Salón del Jamón. Es verdad que no se realizó, pero sí es verdad que siguió funcionando esa institución a nivel administrativo al menos. No mantuvieron esa reunión ni con la Asociación de los Empresarios que la conformaban, ni convocaron ninguna junta rectora, ni ninguna reunión puntual, para informarnos cómo se gestionaría esa institución ferial, ya que nos indicó que era intención de ese equipo de gobierno o de ese tripartito que gobernaba entonces de disolverla. Sigo diciendo que tergiversa con sus palabras, pero bueno, yo creo que todos los vecinos que nos escuchan ya están acostumbrados a este circo mediático que nos monta en todos los plenos. Ahora ya usted mirará a la Cámara y hará su alegato final y su argumento como considere oportuno. En el informe de la secretaria, como bien indica, nos aclara el funcionamiento de los estatutos de la institución ferial que se realizaron en 1990, pero también nos informa que esos estatutos se deberían haber adaptado a la Ley 40/2015 para tener una validez jurídica. En cuanto no se adaptaron esos estatutos a esa ley, ya no se consideran esos estatutos legales. Digamos que ha seguido cursándose esa actividad, esa institución, pero no tienen validez los estatutos, por cuanto lo más prudente y lo más coherente, según el asesoramiento técnico de los técnicos de Diputación, como el de nuestra secretaria, es proceder a la disolución, que es la propuesta que traemos hoy aquí. Obviamente, también indicar, como ha indicado la señora Cordobés, el personal que dispone ahora la institución ferial es un único trabajadora en este caso, ya que ustedes pasaron la otra trabajadora que tenía esta institución ferial a formar parte de este ayuntamiento sin haber pasado incluso por pleno, algo que nos sorprendió y nos extrañó, pero bueno, así funcionaban, así hacían de bien las cosas. Nosotros sí que lo vamos a hacer bien. Será absorbido ese trabajador por el ayuntamiento, manteniendo su categoría profesional y sus condiciones económicas, desarrollando la labor que venía realizando, más todas las que se le apliquen ahora para funcionar
de manera anual, y aprovechando también esa trabajadora con esos conocimientos que tiene, que se servirán para enriquecer el Departamento de Comercio y todos los departamentos donde pueda hacer una labor bastante buena, que consideramos que será muy enriquecedora para este ayuntamiento. Sin nada más que decir, nuestra propuesta va a ser el voto a favor de esta disolución de INFEE. Por supuesto, siempre para realizarlo antes de este año, antes de que finalice el 31 de diciembre, para que luego no haya que hacer ninguna gestión administrativa que repercuta negativamente económicamente en esta institución. Gracias por la aclaración, señora Sánchez. Segundo turno de intervención, señor Boza. Con respecto a este punto, hay un documento muy curioso en el expediente que dice que se pone de manifiesto por parte de la secretaria, dice, hace constar que existen indicios para entender que se ha procedido a revelar información confidencial del ayuntamiento correspondiente a este expediente durante la tramitación del mismo, antes de que sea público para el general conocimiento. El expediente es el 2837/2021. Si pueden luego, la señora alcaldesa, que nos haga algún comentario en su comentario final. Nos ha llamado muchísimo la atención, no sé si lo han leído ustedes. Esto está fechado en septiembre, cuando se inició el expediente este. Y además dice, se pone de manifiesto este hecho a la alcaldesa para que pueda tomar las medidas oportunas si lo considera necesario, advirtiendo de que esta conducta puede suponer una falta de diligencia debida en el ejercicio de la práctica profesional del presunto personal involucrado en la misma, incumpliendo los principios tal. O sea, que lo entiende como grave. Aquí está en el expediente, por si nos puede aclarar al respecto, porque viendo todo esto es muy curioso y no sabemos ni siquiera a qué se refiere, pero está dentro del expediente. Entendemos que alguien ha accedido a una información y la habrá hecho pública o algo por el estilo. Habla además de una palabra de la señora secretaria, delito de infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y tal. O sea, creo que es lo suficientemente grave como para que esto se esclarezca y se tomen las medidas correspondientes. Sobre el tema de la institución ferial, y como dice la señora Tránfuga, ahí hemos trabajado con la institución ferial, pues igual que lo hicieron ustedes. Lo que intentamos, además, era hacerlo mucho más efectivo. De ahí que una de las gestiones que hicimos en el inicio del equipo de gobierno, que estuvimos con el tripartito, fue organizar la desorganización que tenían ustedes en la anterior legislatura. Por eso hoy tenemos esa oficina que le llamamos de gestión, oficina de comercio, que se preparó en los bajos del ayuntamiento, entrando a la izquierda, que usted, señora Sánchez, la conoce perfectamente, donde ubicamos al gerente de comercio, y ubicamos también allí lo que fue la parte de Infege. Inclusive, una vez que trasladamos la antigua oficina de consumo, una de las trabajadoras, reforzamos la oficina también con su presencia allí, con el trabajo. Y quedó una oficina muy curiosa respecto a los resultados que se obtenían, porque habíamos observado que en la anterior legislatura, cuando un departamento se ponía a trabajar en un evento que le correspondía a ellos, pues el resto no estaban involucrados. De esta manera, cuando Infege necesitaba ayuda de comercio, o en este caso también de consumo, estuvieron todos trabajando. De hecho, teníamos la edición del Salón de Jamón de aquel año totalmente prevista y hubo que suspenderla por el tema del COVID, pues apenas una semana antes de su edición. Recuerdo que tuvimos que suspender la de comercio y luego lo que fue la edición del Salón del Jamón. Respecto a lo que podíamos hacer con sospecho que desde el ayuntamiento se puede hacer exactamente igual. Quizás el señor interventor
Yo recuerdo que nos mandó Hacienda por 2 veces un documento donde pedía que se adhiriera o que dijera este ayuntamiento a qué pertenecía Infeje. Y yo recuerdo que hay que decirle a Hacienda que pertenece al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que realmente de donde depende. Que se pueden hacer todas las cosas desde este mismo ayuntamiento, con las mismas personas, y no habrá que hacer menos facturas, menos contabilidad, estará todo unido. Realmente había una deuda ahí, que además la generaron ustedes, aquellos 20.000 euros de la anterior legislatura. No cuadraron los presupuestos, los fuimos arrastrando y estábamos intentando igualarlo. En el anterior equipo de gobierno estuvimos tratando todo aquello, que al final el fin... Señor Boza, vaya terminando, han pasado los 5 minutos del segundo turno de intervención. El fin va a ser exactamente el mismo, o sea que nosotros no vamos a ponerle pegas a que lo disuelvan. Sí, como hicimos al principio de esta intervención, nos hubiera gustado que se hubiera sentado el equipo de gobierno con la asociación de empresarios, que llevaban ahí 30 años, y haberle explicado, oye, estas son las intenciones y además nos gustaría seguir trabajando con vosotros o no en la forma que vamos a hacer ahora, pero esas son las formas y cada uno, pues lógicamente, se retrata en su forma de gobernar. Muchas gracias. Señora Cordobés. Bueno, empiezo mi intervención como usted la termina, como la acaba de terminar el eterno aspirante, ¿no? Que efectivamente cada uno se retrata en sus intervenciones y en la toma de decisiones. En este sentido, pues el equipo de gobierno, avalado por informes técnicos, como siempre, toma una decisión que es coherente, que es sensata, que beneficia al interés general, que también beneficia al interés del trabajador y entonces mi apoyo absoluto a esta decisión. Gracias. Muy bien, bueno, pues habiendo pasado los 2 turnos de intervención, aclararle que efectivamente en el mes de septiembre salió información de Infeje, una información que nos sorprendió, que pusimos en conocimiento de la secretaria. La secretaria en aquellos momentos abrió ese informe para ver desde dónde, cómo y cuándo había llegado esa información, que todavía no era pública, pero que sí que había salido. Eso ya se solventó de manera interna, se aclaró todo lo que se tenía que aclarar y no tuvo mayor trascendencia una vez que todo se aclaró. Decirle también que tendremos esa reunión, ese consejo rector, una vez que pase el pleno, con la Asociación de Industriales. He justificado la urgencia cuando hemos empezado, porque a 31 de diciembre tenía que estar disuelto y claro, pues teníamos que hacerlo para que contablemente no supusiera un problema para el siguiente ejercicio. Aquí venimos a demostrar otra vez más que nosotros hemos cumplido con algo que usted, además le correspondía a usted, dejó pendiente, que nunca tomó la determinación, aunque sí lo dijo, tomó la determinación de disolver esta institución cuando ustedes sabían que era algo que había que hacer tarde o temprano. Y curiosamente esa oficina de comercio de la que usted habla, el trabajador, que era el gestor gerente de comercio, viene a través de una subvención de la Junta de Extremadura que dejamos nosotros ya realizada, las bases hechas, el examen justo para hacerlo, pero entraron ustedes y bueno, pues lo resolvieron porque les tocaba, porque era lo que les correspondía. Por eso, a día de hoy tenemos a ese gestor de comercio en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, para recordárselo a todo el mundo, por si acaso a alguien se le ha olvidado. La trabajadora de la oficina de consumo, que usted dice que como también, aprovecho para recordar, cerró usted la oficina de consumo y además lo hizo usted por dictadura democrática, porque eso sí que nos tuvimos que enterar aquí en
en el Pleno, que nadie, es más, en la calle nos enteramos que se había cerrado la OMIC, una oficina de referencia que teníamos en Jerez de los Caballeros, no Jerez de los Caballeros, sino a nivel nacional, por todos los reconocimientos que tenía esta oficina de consumo, pero usted decidió que su vida útil había terminado y como estaba gobernando y podía hacerlo porque tenía mayoría absoluta, tenía todos los dedos necesarios para hacerlo, pues así se hizo, se cerró la OMIC y esa trabajadora que pasó a la oficina de comercio, pues curiosamente se dio de baja, porque es que además era la manera en la que, con la presión con la que trabajaban aquí en este ayuntamiento, cuando ustedes, el tripartito, estaba gobernando. A día de hoy sigue de baja esta trabajadora. A mí no me hace gracia, señor Boza, que usted, señor Boza y señora Álvarez, tranquilícense ustedes, por favor. Señor Boza y señora Álvarez, por favor, por favor, no estamos teniendo un debate, estoy en mi turno de intervención, vamos a cerrar el punto, tranquilícense ustedes. Yo sé que las verdades duelen, volvemos a lo mismo, aguantamos absolutamente todo lo que ustedes nos quieran decir y es que tienen ustedes la piel tan fina que luego no le podemos responder. En el último pleno se levantaron y se fueron. Es que yo no sé, de verdad. Señor Boza, no bromee usted con eso. Me parece de muy mal gusto, señor Boza. Le llamo al orden, señor Boza. Le llamo al orden, señor Boza, por segunda vez. Pues, además de ese trabajador gestor, como digo, que vino por una subvención de la Junta que dejamos nosotros, esa trabajadora de la oficina de consumo que usted entró en comercio y que se dio de baja, esa trabajadora de Infege que curiosamente hace una denuncia para que la incluyeran ustedes dentro de la RPT del ayuntamiento, porque sí que lo hicieron con su compañera y lo hicieron, como bien ha dicho la señora Sánchez, pues sin consultarlo tampoco con nadie. Esa era la situación que tenía la institución ferial. Entonces, como ustedes han sido conscientes de que era algo que había que suprimir, hoy lo traemos. Traemos la disolución de Infege. Además, nos vamos a alegrar mucho que ustedes lo voten con nosotros. Y que, por supuesto, esta trabajadora pase al ayuntamiento y empiece a hacer, además de esas funciones de la organización de nuestro Salón del Jamón, pues otras muchas funciones para las que está totalmente capacitada, pues en este caso la que era directora de la institución ferial. Vamos a pasar a la votación de la disolución de Infege. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Ciudadanos. Pasamos al punto número 4. Aprobación y reconocimiento, si procede, ayudas del programa de respiro familiar, fomento de la natalidad y la protección de la familia. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, espero que en este último punto de este pleno ordinario y urgente no pasemos del debate a la discusión, sobre todo por parte, en este caso, del único grupo político que se ha presentado en este pleno extraordinario, pero bueno, esto es una cosa que ya nos veíamos venir por parte de los otros grupos políticos. Creo que en este punto es un punto en el que todos y todas nos tenemos que dar la enhorabuena y desde aquí pues felicitar a todas esas familias que van a ser beneficiarias de las bases reguladoras de estas ayudas del programa de respiro familiar, el fomento a la natalidad y protección a la familia. Estamos hablando de 34 familias cuando se llevó a pleno, aunque sí se aprobó. Cierto es que había un poco de discrepancias por cómo se denominaba a lo que era la propuesta de este programa y también se ponía un poco en duda de que tampoco iba a servir para mucho porque no íbamos a llegar a tantas familias. Bueno, pues va a ser por un importe total de 17.000 euros, van a ser 34 familias las beneficiarias de este programa tan importante y que ojalá esperemos que podamos seguir en esta línea, siguiendo ayudando, en este caso, a todas esas familias
y muchas de ellas que se encuentran en situaciones y circunstancias de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Sabemos que son 500 euros y que hay algunos que ya están agradeciendo y todavía no han empezado a realizar las compras porque sobre todo en estos tiempos les van a ayudar y les van a beneficiar mucho en cuanto al contexto socioeconómico de cada una de las unidades de convivencia de estas 34 familias. Como he dicho, van a ser 17.000 euros. El gasto se va a realizar, en este caso, por los beneficiarios de este programa en los establecimientos, solo y exclusivamente establecimientos de Jerez de los Caballeros, en nuestras 3 pedanías, Brobales, Valluengo y La Bazana. Los gastos subvencionables van a poder realizarse a partir del 1 de enero del año 2022 al 30 de junio del 2022. Todos los beneficiarios tendrán que ir, hacen su compra, emiten a la empresa lo que son las facturas y tendrán que emitir esas facturas por ese importe de esos 500 euros, en este caso al Departamento de Subvenciones, pues para poder hacer todo lo que conlleva la parte administrativa para poder justificarlo. Una vez esté justificado, todas estas familias se le llevará a cabo esos 500 euros que se les va a favorecer y mucho, sobre todo, como he dicho, en estos tiempos que corren, que casi muchas de las familias se ven muy afectadas y sobre todo aquellas que, como he dicho al principio, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o incluso en riesgo de exclusión social. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición. Portavoz de Ciudadanos. Sí, con permiso. Bueno, pues como ya el señor concejal de Bienestar Social ha comentado, nosotros lo votamos a favor en su día. Si bien es cierto que a la hora de leerlo he tenido una pequeña duda, en la disposición adicional se había puesto que serían efectivos a partir de la publicación definitiva de estas bases y durante todo el año. Me entraba la duda si era desde la publicación definitiva hasta que se completara el año o que entrarían todos los niños nacidos en ese año. Entiendo que por la cantidad de los 35 niños que hay son los nacidos en todo el año. Luego dicen que los gastos subvencionables podrán realizarse desde el 1 de enero del año que viene hasta el 30 de junio. Esto no estaba puesto en las bases, esto viene ahora aquí en la resolución y no sé cómo el Pleno es el órgano competente de aprobar estas ayudas y si tienen a bien considerar nuestra opinión. Entendemos que aquí hay niños que van a hacer el año próximamente, también habrá niños de un mes o hasta que hayan cerrado el plazo de convocatoria. Y sí que es cierto que el mayor desembolso es al inicio del nacimiento, cuando toda la familia pues se tienen que aprovisionar de cochecitos, de cuna, de bañera, que son las cosas que, aparte del día a día, en comida y pañales y medicina, que espero que no las necesiten, sí que sería interesante que pudiesen justificar el gasto con las compras que hayan hecho en este año que llevamos en curso. Por lo demás, nada más. Gracias. Señora Cordobés. A tenor de los resultados que ha tenido y la acogida que ha tenido esta iniciativa del señor concejal de Bienestar Social, mi compañero el señor Trejo, pues está claro que era una necesidad que beneficia a los colectivos más desfavorecidos y por mi parte darle la enhorabuena y que para el año que viene posiblemente todo aumente y se puedan beneficiar más familias de ello. Gracias. Gracias. Segundo turno de intervención. Sí, muchas gracias. Pues bien, efectivamente también hay que tener en cuenta que hay muchísimas familias que, como sabemos, vivimos en una zona rural donde todo empresario, todo comercio local o establecimiento nos conocemos todos. Hay muchas familias, como he dicho, y por eso he puesto el ejemplo, no son todas, pero hay muchas familias de las que van a acogerse a esta ayuda de estos 500 euros que ya han hecho esa compra con muchísimo tiempo, con anterioridad, que tienen ese dinero a deber en muchísimas empresas, bien sea, como bien ha comentado la señora Álvarez, algún cochecito, una cuna o cualquier producto que es de vital importancia para los cuidados de los bebés. Entonces van a poder justificarlo de esa manera. Si lo hubiésemos hecho en el periodo como tal, seguramente no habría margen de maniobra para que pudiesen justificarlo. Debidamente hay muchas familias, por supuesto, que a nivel económico se encuentran en una situación
favorable y por lo tanto no requieren con una urgencia de esos 500 euros y sin embargo hay muchas otras familias que sí requieren de esa ayuda para poder solventar ese dinero que dejaron fiado, como se suele decir, en muchos de los establecimientos locales. Incluso algunas de las familias ya habían solicitado esos productos, habían utilizado el ir a hablar con esta serie de empresas y decirle, pues ahora mismo económicamente no me puedo permitir el lujo de hacerle el pago, y fue cuando se enteraron de que iba a existir esta ayuda, empezaron a venir para decir si había posibilidad también de poder acogerse de esta manera para poder lograr a llevarlo a justificación, igual que muchísimas otras familias también pensaban o proponían el hecho de que se le facilitara primero la cuantía para poder hacer el gasto. Desde aquí pues también agradecer a ese enorme tejido empresarial y del establecimiento local, tanto de Jerez y de las pedanías también, pues porque están echando un guante, están dando la mano también a muchísimas de estas familias, no solo a la hora de los productos y de la compra de temas de bebés, sino también en muchos otros aspectos como pueden ser los supermercados locales, que también están ayudando a muchísimas familias que les cuesta bastante trabajo llegar a fin de mes. En principio, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Segundo turno de intervención? Sí, no le quito la razón al concejal, pero creo que no es excluyente, que se podrían poner los gastos celebrados durante el 2021 y el 2022 hasta el 22 de junio, teniendo en cuenta que el año que viene va a haber otra partida presupuestaria nueva destinada a los niños que nazcan el año que viene y que lo soliciten. Señora Cordobés. Por mi parte, nada más que añadir, reiterar la enhorabuena por el trabajo del señor concejal. Gracias. Pues nada, yo creo que con este punto, que la verdad también aprovecho para darle la enhorabuena por este gran trabajo que ha costado pues un poco el ponerlo en orden, puesto que queríamos ver cuál era la manera más fácil para todas las familias de hacer esa compra y sobre todo que se pudiera justificar por parte de las empresas. Reiterar el agradecimiento a todas las empresas locales. Es lo bueno que tiene y la ventaja que tiene el trabajar con el comercio local, con la empresa local, porque es el comercio de proximidad, el que nos conoce de toda la vida y el que nos va a hacer ese favor de bueno, en este caso, pues como se suele decir, si ahora mismo tengo la necesidad pero no puedo pagarlo, pues ya lo haremos un poco más adelante. Es una comunidad, en este caso, que se va a ayudar de manera mutua y que se va a beneficiar. También agradecer, como decía la señora Álvarez, no solamente en medicamentos, sino es verdad que en vacunas nos decían los padres de los niños que tienen que hacer un desembolso muy grande, que son costosas, algunas de ellas las que se tienen que poner, con lo cual también iban a venirle muy bien esos 500 euros. Como siempre digo, las bases pueden revisarse, pueden mejorarse, todo lo que sea aportar, así se vendrá haciendo. Y bueno, pues la verdad es que me alegro que también se vaya a votar, o que este punto sí se vaya a votar por unanimidad. Y bueno, pues me alegro de este beneficio que van a tener todas estas familias. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bueno, pues quiero cerrar el pleno, bueno, pues reiterando, hace unas horas he comparecido en la radio local para dar las medidas que se van a llevar a cabo ante el aumento de casos de COVID, no solamente en nuestra localidad, ni siquiera a nivel nacional, sino desafortunadamente a nivel internacional. Tenemos este problema. Sí es verdad que las circunstancias, lo decía anteriormente, no son las mismas que en el año pasado, puesto que ahora sí que tenemos puestas las 2 dosis de la vacuna, que la presión hospitalaria no tiene nada que ver con el año anterior, y volver otra vez a llamar a la prudencia, a la responsabilidad individual, y a que seamos conscientes de que haya un caso o haya 100 casos, tenemos que tomar las mismas medidas de precaución. Las medidas de precaución que las sabemos ya hace 2 años, que tenemos que llevarlas a cabo de manera individualizada, todos y cada uno de nosotros, y que en estos momentos pues ya he comentado cuáles son
los eventos que iban a cancelarse, aquellos que iban a aplazarse y los motivos de cada uno de ellos. Esperemos que la situación mejore de aquí a final de año. Bueno, quiero desear una pronta mejoría a todos aquellos y aquellas personas que estén en sus casas porque sean positivos por COVID, que tengan los menos síntomas posibles, que es lo que siempre decimos, y desearles a todos y a todas unas felices fiestas y que el año que viene venga lo más normalizado y regular posible. Siendo las 14:03, damos por finalizado el pleno. Muchas gracias.